presentamos al doctor José Dextre Chacón, presidente de la Universidad Científica del Sur. Adelante, doctor Dextre. Muchas gracias. Muy buenas noches. Saludos especiales para la doctora Yeri Ramón, felicitándola por el inicio de sus actividades como rectora. Saludo también especial para el doctor Orestes Cachay, para Juan Manuel Ostoja, el doctor Alfaro, el doctor Antonio Gerí, todos los rectores y autoridades que nos acompañan en esta noche. Voy a iniciar mi presentación, si me permiten, me confirman por favor que ya se está viendo. Afirmativo. Correcto. Básicamente nos invita Anupi Fipes esta noche a reflexionar sobre lo que son los retos de la educación en el Bicentenario, ¿no? Y cuando hablamos de retos, estamos pensando en cuáles son esos objetivos estratégicos que debería encontrar la universidad a partir de este hito histórico, es el Bicentenario de nuestro país, de la independencia de nuestro país. Entonces, esa reflexión, en principio, voy a llevarla hacia tocar los retos conjuntos, lo que nuestra misión nos demanda tanto a las universidades públicas como privadas, que el doctor Alfaro ha señalado bien, es necesario, tenemos que sentirnos aliados y complementarios en esa labor. Igual que en el caso del doctor Alfaro, yo voy a referirme como representante de la universidad privada a algunos temas que me parece necesario explicarlos para comprenderla mejor. Un análisis que ya fue planteado por Juan Manuel Ostoja, muy breve, en relación a la vinculación tipo de propiedad y calidad universitaria desde una investigación, y culminar con esos retos, ¿no?, que creo yo son trascendentes para la universidad en el Perú. Iniciando, ¿no es cierto?, esta reflexión, ¿no? Los retos evidentemente surgen de cuál es la visión que nosotros tenemos con la sociedad. ¿Para qué está la universidad? ¿Para qué existe? Y hay diferentes aproximaciones, ¿no? Desde la funcionalidad de la universidad, pensando en su estudiante, en el individuo. Nosotros podríamos categorizarlos, y los investigadores lo hacen de esa manera, ¿no?, de repente en tres rubros, ¿no? Primero, esa funcionalidad de atender las necesidades productivas del país, ¿no? Debemos formar el profesional que nuestro país va a requerir en los años futuros, desde las necesidades productivas. ¿Qué cosa queremos, qué requerimos? ¿Cuál es la pertenencia a la que está vinculada la universidad con determinada región? También se dice que la universidad tiene una función en términos de reproducción cultural. La sociedad, el ser humano, ansía, tiene esa valoración de convertirse en profesional. Y entonces, fundamentalmente, la universidad cumple ese rol cultural al margen de otras posibilidades que podría tener la juventud, tanto en la formación técnica o en emprendimientos, ¿no? Hay una visión cultural que la lleva a la universidad. Y también, desde una visión de repente más ideológica, se dice que la universidad está preparada para lo que es la reproducción de desigualdades. La universidad siempre ha estado asociada a la élite, estuvo en sus inicios asociada siempre a la élite, y por lo tanto ahora se señala que mantiene ese rol, una élite económica, una élite académica a la cual la universidad cumple. Hay otra visión, que es quizás a la que yo voy a tratar de llegar, que tiene que ver con la trascendencia hacia la sociedad, ¿no? Ese rol social que debe cumplir la universidad, primero para el cambio nacional y global, ¿no? Alguien tiene que producir ese cambio, y en un segundo lugar para lo que es el desarrollo humano y la democracia. José Mendo, que es un distinguido profesor sanmarquino, tuve la oportunidad de estudiar con él cuando hacía la maestría de educación hace ya varios años en San Marcos, decía, la educación es
primero es el cambio social y eso cambia la educación. No es la educación la que transforma el cambio social, no es la que produce el cambio social. Entonces, nosotros requerimos una universidad que produzca una disrupción en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los problemas que tiene nuestra sociedad? La nación peruana. Inicialmente esa nación prehispánica estaba enmarcada en una cultura más teocrática, más mercantil, de intercambio. Luego llega el virreinato, y el virreinato, el conquistador, va a imponer una visión clasista, ¿no? Va a estructurar a la sociedad en diferentes castas, más que clasista, en diferentes castas que traía propia de su cultura, genera una exclusión en nuestra sociedad. Hay una cultura de apropiación a los bienes que se va a consolidar incluso en la revolución de Túpac Amaru, cuando los criollos de nuestro país, a partir de que desaparecen los títulos nobiliarios incas que habían durado más de 200 años, los títulos nobiliarios quechuas, ¿no? El criollo va a asumir esas propiedades. Terminamos el virreinato, empezamos la república y la cultura nacional mantiene esas exclusiones. Y tiene un problema adicional, que es el logro de la democracia. Pasamos muchos años, muchas décadas con caudillos militares, hay momentos en los que hay 4 o 5 presidentes en nuestro país, todos ellos caudillos militares, entramos a un nuevo siglo, persiste, ¿no?, esta incapacidad para lograr una democracia estable. Vamos a ir de golpe militar en golpe militar a lo largo de todo el siglo XX, y luego, a partir de la década del 70, vamos a tener también otro elemento importante en la cultura nacional, que es la presencia del Estado, ¿no es cierto?, que se ratifica, que interviene, que produce en el gobierno militar de Velasco un cambio en la estructura social. No logra desaparecer la exclusión, pero comienza a reflejarse esa problemática. ¿A dónde estamos yendo nosotros ahora? ¿No? ¿Hacia qué país queremos llevar nuestra cultura? ¿Cómo debemos construir esa cultura para lograr ese país, mejor dicho, y conseguir efectivamente una sociedad en desarrollo humano y en democracia? Ese ser de la universidad tiene, como ya se ha señalado, diversas maneras de expresarse, ¿no? La manera más sencilla de ver esa división, esa diversidad de la universidad, es que existe la universidad pública, la universidad privada. En la universidad privada tenemos la universidad asociativa, ¿no?, las asociaciones civiles sin fines de lucro, y la universidad societaria, cuyos promotores son sociedades anónimas, lo que le da derecho eventualmente a retirar los excedentes, con lo que se configura ese lucro, ¿no? Vale la pena señalar que las universidades societarias, las de calidad sobre todo, se han caracterizado por una reinversión permanente. Pero también hay otras visiones de esta diversidad, universidades de élite, universidades para absorber la demanda, porque hay una realidad que la universidad avanza hacia esa universalización en su educación, ¿no? Hay una diferencia por tipo de alumnado, en términos de recursos económicos, en términos de nivel de preparación, en la especialización al saber, ¿no? Hay universidades que están dedicadas a la investigación, estoy hablando en el mundo, universidades profesionalizantes, universidades innovadoras. En fin, ese es lo que tenemos que reconocer como la fortaleza de la institución educativa universitaria. Una fortaleza en su diversidad, como se ha señalado, y que se van complementando entre ellas. Refiriéndome particularmente a la educación universitaria y específicamente a la societaria que represento, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos consideran el derecho a escoger el tipo de educación y a la libertad para establecer instituciones de enseñanza. Y esto mismo pasa en la Constitución Política de nuestro país, donde se reconoce que cualquier persona natural o jurídica tiene el derecho
de promover y conducir una institución educativa. Eso es, digamos, hay una consecuencia, una línea del derecho internacional que se refleja en la Constitución de nuestro país. ¿Cómo está la educación, ese logro de la educación universitaria en nuestro país? En el Perú, la cobertura, es decir, los alumnos matriculados, la población matriculada en la universidad, entre la edad posible para estar en la universidad, en el pregrado, 18 a 24 años, es aproximadamente el 20%. Chile nos duplica. Quiere decir que hay un capital humano mayor, hay una mejor formación del capital humano en Chile. Corea del Sur prácticamente ha logrado el 100% de atención. El porcentaje que estudia en la universidad privada en nuestro país se aproxima al 80%, en Chile es el 53% y en Corea del Sur también más o menos el 81%. Entonces, vemos que efectivamente la universidad en el mundo tiene esta diversidad. Si rápidamente vemos las estadísticas, efectivamente, del 1.200.000 de jóvenes que estudian en la universidad, la universidad privada atiende a las 3/4 partes, casi 1 millón de estudiantes, la universidad pública casi 300.000, las universidades de FIPES superan ligeramente los 300.000, son prácticamente 1/3 de la educación privada. Entonces, ¿qué es lo que vemos, ¿no es cierto? Que efectivamente ambos tenemos que complementarnos. La universidad pública es valiosa en el país, tiene que ser atendida, tiene que ser fortalecida, y la universidad privada es un aliado para la sociedad, para atender los requerimientos educativos de la sociedad. Un tema importante también que es necesario señalar, porque a veces no hay un dominio claro. En un reciente estudio de apoyo se ha validado que la recaudación de los impuestos a la renta que tienen la obligación de pagar las instituciones societarias prácticamente se han duplicado en la última década. Estamos actualmente llegando a los 1.200 millones de soles, casi 350 millones de dólares, que aporta la educación societaria al fisco nacional. Una contribución que ya no es solamente educativa, sino también una formación, una contribución económica. Sin embargo, efectivamente, han habido una serie de paradigmas, ¿no? Sobre todo previos al licenciamiento en relación a la universidad privada. Se decía que, y este es un estudio de Martín Benavides, que luego fue ministro, ¿no es cierto? Las instituciones de educación superior se reciben sus licencias y acreditaciones sin criterios de calidad y se manejan, ¿no? Tienen una libertad para aperturar cursos y se les permite un marco legal mercantil. Que la lógica del mercado hace que las empresas de educación superior, entonces esta denominación que se usó en algún momento, las universidades negocios mezclando toda la educación privada en una sola bolsa, que la lógica del mercado lleva a esas universidades a privilegiar reducción de costos y que den poca o nula importancia al pago del personal de enseñanza o a la inversión y en investigación. Estos son temas que se han afirmado previos al licenciamiento y que es necesario revisar porque son mitos y son paradigmas que no tienen una base real, que se generan fuertes gastos en marketing, ¿no? Una inversión que deja de ser usada en el mejoramiento de la calidad educativa y se minimiza el rol social y complejo como agente productor de conocimiento. Todo esto se ha hablado el 2015, este es un estudio que se publica en 2015, cuando ya se había dado la ley universitaria, por este grupo de Grade. ¿Cuál es la realidad? ¿No? Si nosotros vemos el ranking de SUNEDU, que está en el segundo informe bienal, de las 10 primeras universidades, hay 4 universidades públicas, 4 universidades asociativas y 2 societarias,
Esto en el ranking basándose en Scopus que publica SUNEDU. Y basándose en el ranking de Web of Science, se repite 4 públicas, 4 asociativas y 2 societarias, ¿no? Entonces, es importante reconocer que entre las 10 primeras universidades se da esta mixtura. Hace poco se ha publicado el ranking de Times Higher Education y en ella, ¿no?, igual aparecen públicas, asociativas y societarias. Son 8 universidades peruanas las que figuran entre las mejores de América Latina. Están 2 universidades públicas que además están en el top 100, ¿no?, la Universidad Nacional Agraria de La Molina y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 3 asociativas, la Universidad Católica, la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad San Martín de Porres, y 3 societarias, la Científica del Sur, la Universidad San Ignacio de Loyola y la UPC. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que no hay estos niveles de asociación. Acá muestro una investigación en la que participé como autor principal y que fue publicada en The Journal of Higher Education, una de las revistas más importantes americanas, y planteé un estudio sobre 2 variables: el tipo de propiedad pública, asociativa y societaria, y la longevidad de la universidad. Las jóvenes, que también se le ha llamado de segunda generación, universidades después de la década del 90, las intermedias, las universidades que se crearon en la década del 60, y las longevas, las universidades creadas antes de ello. Cuando analizamos la presencia en ranking por el tipo de propiedad, ¿no?, y este es el CIR, el ranking CIR, y este es Webometric, en los rankings por tipo de propiedad, la distribución no presenta una característica, digamos, significativa. Universidades asociativas, societarias, están más o menos en los mismos porcentajes, y la universidad pública igual. Cuando analizamos la longevidad de la universidad, la variable años de existencia, sí vamos a ver que estas universidades jóvenes, menos de 20 años, aparecen con menor presencia, las intermedias crecen en su presencia y las longevas mucho más, en ambos rankings. Entonces, la variable longevidad es mucho más importante que la variable tipo de propiedad, como ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Entonces, ¿cuál es el reto, digamos, a partir de observar esta realidad, esta diversidad que es positiva para nuestro país? ¿Cuál es el reto? Me parece que el reto principal está en fortalecer la forja de ciudadanos transformativos. Nosotros debemos priorizar, o sea, creo que la sociedad y las universidades debemos darnos cuenta de que el principal rol que tenemos está vinculado a la sostenibilidad de nuestra sociedad. Estamos viendo en este momento los niveles de conflicto que se generan en nuestra sociedad. Y entonces, desde nuestro particular punto de vista, como presidencia de la Universidad Científica del Sur, como universidad privada societaria, creemos que ese rol disruptivo que debemos jugar está fundamentalmente en construir una universidad liberal para formar una libertad ciudadana, ¿no? Jóvenes que se conviertan en buscadores de la verdad y que eso los haga libres. Libres del Estado y libres del mercado, pero estructurado en ellos. No es, y lo señala muy bien Pérez Díaz, catedrático de la Complutense y de Harvard, cuando analiza la universidad americana y resalta en ese estudio que una variable que ha logrado el desarrollo de la universidad americana es la distancia a los poderes públicos. Ese nivel de autonomía que el rector Alfaro nos comentaba hace un rato. Pero tenemos nosotros que hacer una transformación mayor, porque la cultura sajona es distinta en diferentes aspectos a la cultura latina, ¿no? Acá es un juez el que decide, en la cultura sajona es un jurado con los propios ciudadanos los que deciden, y hay innumerables ejemplos.
Entonces, tenemos que formar personas que aprecien el sentido de su libertad. No que no lo aprecien y que entonces prefieran al experto, a ese experto que piense por ellos, políticos que decidan por ellos. Esta es la lógica de una universidad principalmente, perdón, de una educación principalmente autoritaria, que todos quienes estudian la psicología social de nuestro país lo señalan. El docente que es el dueño de la verdad. Y por eso nuestra sociedad se estructura pidiéndole al Estado que resuelva los problemas. Va el reportero y le pregunta al chofer o al policía por qué deja que ese ciudadano suba sin mascarilla a un micro, ¿no? Y no le pregunta al ciudadano por qué es irresponsable con él mismo. Él es un ser autónomo. Él es el que está arriesgando a otros. Esa cultura es la que hay que cambiar. Entonces, es adquirir el hábito de poner en cuestión a la autoridad, pedirle rendición de cuentas. Entonces, yo quería hacer esa reflexión con ustedes en el sentido de entender que tenemos como universidad una tarea en la formación ciudadana. Para ir cerrando la presentación, entonces, ¿qué tenemos que hacer de aquí al futuro? Lograr el desarrollo humano en base a una formación humanista. Yo siento que tenemos que ser autocríticos con la formación tecnocrática a la que hemos ido. De alguna manera, la universidad siempre estuvo vinculada a una formación humanista que va a derivar en una universidad politizada en la década del 70, década del 80, donde muchos estudiamos. Y luego viene el trauma del terrorismo que aleja a muchas de las universidades públicas, las aleja del compromiso social. Permanece alguna universidad privada, ¿no es cierto?, como la católica, vinculada a ese tema social, pero luego son solamente los estudiantes los que principalmente están, y algunos partidos políticos, como Sendero Luminoso, que cuando yo llegué a la universidad existía y que ahora en cualquier universidad existe. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos sobre la formación humanista para desarrollar valores que critiquen la corrupción, que estén priorizando la sostenibilidad, la diversidad, ¿no es cierto? Y que comprendan que la exclusión social y política genera una situación de violencia terrible. Tenemos que comprometer a nuestros alumnos con una visión de futuro de país. La mayor parte de los alumnos critican, ¿no es cierto?, el desarrollo minero. Hay una educación en ese sentido, desde la sostenibilidad, pero hay minería sostenible. Nuestro país, Brasil, se propone ser el líder en América Latina. Chile se propuso ser un país desarrollado. ¿Cuál es la visión de futuro que tiene nuestro país? Tenemos una minería, una capacidad, recursos mineros que nos podrían llevar a estar a los niveles competitivos de Noruega, de Canadá, del mismo Chile, ¿no? Tenemos además una fortaleza agroexportadora enorme. En menos de 2 décadas hemos desplazado a Chile en la agroexportación de una serie de productos. Tenemos una riqueza pesquera. Vienen los barcos chinos, japoneses a pescar al borde de nuestro mar territorial. Tenemos una fortaleza en turismo enorme. ¿Qué requerimos? Estabilidad normativa y económica. Y tenemos oportunidades. Los recursos forestales de nuestro país prácticamente solamente son explotados de manera ilegal. Podríamos desarrollar industria naval. Entonces, la educación y la justicia, en la medida de que seguimos con la corrupción y la exclusión, son las trabas que nosotros como universidad tenemos que asumir. Eso, digamos, es el talento a forjar, el talento fue una moneda que generaba riqueza, ahora sigue siendo la principal riqueza que tenemos que lograr en nuestro país. Muchas gracias.